¿Por qué en una sociedad que predica valores como la bondad, la justicia y el altruismo, el mal parece tan presente? Esta desconcertante pregunta ha resonado a través de los siglos, desafiando a filósofos, sociólogos y pensadores de todos los campos. No es raro encontrarse con noticias sobre corrupción política, manipulación de los medios o desigualdades sociales evidentes, incluso en contextos en los que la virtud es ampliamente valorada. Este intrigante fenómeno se conoce como la paradoja de la virtud. Cuanto más enfatiza una sociedad los altos principios morales, más comportamientos poco éticos y sistemas opresivos parecen surgir. ¿Pero qué explica esta contradicción aparentemente irracional? Para responder a esta pregunta, es necesario ahondar en las ideas de dos gigantes de la filosofía occidental, Arthur Schopenhauer y Friedrich Nietzsche. Ambos ofrecen visiones profundas y a menudo divergentes sobre la naturaleza humana, la moralidad y los mecanismos que permiten que el mal se perpetúe. Mientras que Schopenhauer ve el mal como una consecuencia inevitable de la voluntad ciega que gobierna a los seres humanos, Nietzsche critica los sistemas morales tradicionales, argumentando que a menudo sirven a los intereses de los poderosos, perpetuando formas sutiles de dominación. En este vídeo, exploraremos cómo estos dos pensadores explican la paradoja de la virtud y cómo sus ideas pueden ayudarnos a comprender mejor los dilemas morales de la sociedad contemporánea. Al final, tendrás las herramientas intelectuales para reflexionar críticamente sobre cuestiones éticas y comprender por qué el mal parece prevalecer incluso cuando se fomenta la virtud. El viaje comienza con Schopenhauer, cuya filosofía pesimista ofrece una visión oscura pero profundamente reveladora de la naturaleza humana y los límites de la moralidad. Nos invita a preguntarnos hasta qué punto la virtud puede verdaderamente triunfar en un mundo dominado por el egoísmo y la búsqueda incesante de la satisfacción personal. Pero antes de profundizar en esa visión, es importante entender quién fue Schopenhauer y cómo su filosofía influyó en el debate sobre el bien y el mal. Si ya tienes curiosidad por saber más, no olvides suscribirte al canal. De esta manera recibirás una notificación cada vez que publiquemos nuevos videos como este, que exploran temas profundos y sugerentes que conectan la filosofía con nuestra vida cotidiana. Además, activa la campana para asegurarte de que ninguna actualización pase desapercibida. Para entender la paradoja de la virtud, primero debemos entender quién fue Arthur Schopenhauer y cómo su filosofía moldeó la manera en que vemos la moralidad y el mal en la sociedad. Nacido en 1788 en Alemania, Schopenhauer es a menudo recordado como uno de los pensadores más pesimistas de la historia de la filosofía occidental. Su visión del mundo está marcada por un análisis profundo y a menudo oscuro de la condición humana, pero también ofrece valiosas perspectivas sobre por qué el mal parece ser tan frecuente. En el corazón de la filosofía de Schopenhauer está el concepto de voluntad ciega. Sostiene que el mundo no está gobernado por la razón o la moral, como a muchos idealistas les gustaría creer, sino por una fuerza irracional e implacable que él llama la voluntad. Esta voluntad es una energía fundamental que impulsa a todos los seres vivos a buscar incesantemente la satisfacción de sus deseos. Sin embargo, esta búsqueda es siempre frustrante, ya que ningún deseo plenamente realizado trae felicidad duradera. Una vez satisfecho, el deseo da paso a otro, creando un ciclo interminable de sufrimiento. Schopenhauer consideraba que la vida humana estaba marcada esencialmente por el sufrimiento. Para él, la existencia misma es una lucha constante contra el dolor y la insatisfacción. Y es en este contexto donde naturalmente surge el mal. Como todos los seres humanos están impulsados por esta voluntad ciega, tienden a actuar de manera egoísta, buscando satisfacer sus propios intereses, a menudo a expensas de los demás. En otras palabras, el mal no es algo externo o anormal, sino más bien una manifestación inevitable de la naturaleza humana. Pero, ¿qué significa esto para la virtud? Para Schopenhauer, la virtud es rara y frágil porque requiere que el individuo
niegue su propia voluntad, algo extremadamente difícil de lograr. Mientras la mayoría de las personas viven atrapadas en el ciclo de deseos y sufrimiento, quienes practican la virtud son capaces de trascender su naturaleza egoísta a través de actos de compasión y altruismo. Sin embargo, Schopenhauer reconoce que pocos están dispuestos a hacer este sacrificio, lo que explica por qué la virtud es tan escasa y el mal tan frecuente. Un ejemplo clásico que ilustra esta dinámica puede observarse en el ámbito de la política. ¿Con qué frecuencia vemos líderes que prometen justicia e igualdad, pero que, una vez en el poder, actúan egoístamente para satisfacer sus propios deseos de control y prestigio? Este comportamiento no es una excepción, sino una expresión directa de la voluntad ciega que Schopenhauer identificó como la fuerza impulsora detrás de todas las acciones humanas. Otro ejemplo relevante es el consumismo moderno. Vivimos en una sociedad que incentiva constantemente la acumulación de bienes materiales como forma de alcanzar la felicidad. Sin embargo, Schopenhauer nos diría que esta búsqueda es en vano. Por mucho que adquiramos, nunca estaremos verdaderamente satisfechos, porque nuestra voluntad ciega seguirá empujándonos hacia nuevos deseos. Este ciclo de consumo desenfrenado a menudo conduce a la explotación de los recursos naturales, a la desigualdad social y a otras formas de mal estructural. Sin embargo, Schopenhauer no era completamente pesimista. Creía que había una salida al ciclo del sufrimiento y el egoísmo, el arte, la contemplación y la práctica del ascetismo. Al negar la voluntad, el individuo puede alcanzar un estado de paz interior conocido como negación de la voluntad. Aunque esta solución es radical e inaccesible para la mayoría de las personas, refleja la convicción de Schopenhauer de que la virtud solo puede florecer cuando se supera el egoísmo. Esta oscura pero reveladora reflexión de Schopenhauer nos ayuda a entender por qué el mal parece prevalecer incluso en sociedades que valoran la virtud. Sin embargo, para una perspectiva complementaria y a veces contrastante, necesitamos explorar las ideas de Friedrich Nietzsche, cuya crítica de la moral tradicional ofrece una nueva dimensión al debate. Antes de sumergirnos en este análisis, entendamos quién fue Nietzsche y cómo sus reflexiones revolucionaron la forma en que pensamos sobre la ética y el poder. Si Schopenhauer nos ofrece una visión pesimista de la naturaleza humana y la moralidad, Friedrich Nietzsche aporta una perspectiva radicalmente diferente, pero igualmente provocadora. Nacido en 1844 en Alemania, Nietzsche es conocido por su incisiva crítica de los valores morales tradicionales y su defensa de una nueva forma de pensar sobre la ética y el poder. Su filosofía no solo cuestiona los fundamentos de la moral occidental, sino que también ofrece profundas reflexiones sobre cómo los sistemas opresivos se perpetúan bajo el disfraz de la virtud. En el corazón de la filosofía de Nietzsche está la idea de que la moral tradicional, especialmente la moral cristiana, es una construcción cultural que sirve a los intereses de los poderosos. Él llama a esta moral de esclavos, un conjunto de valores basados en el resentimiento, la sumisión y la negación de la vida. Según Nietzsche, estos valores fueron creados por los débiles y oprimidos como una forma de controlar a los fuertes y afirmar su propia dignidad. Sin embargo, al hacerlo, perpetúan una visión del mundo que rechaza la vitalidad, la creatividad y la afirmación del individuo. En contraposición a la moral de esclavos, Nietzsche aboga por la creación de una moral señorial, basada en la superación personal, el coraje y la afirmación de la vida. Para él, el verdadero valor moral no proviene de las reglas impuestas por la sociedad o la religión, sino de una elección consciente e individual de vivir según nuestros propios principios. Este proceso de creación de valor es lo que él llama la transvaloración de todos los valores, una revolución filosófica que busca reemplazar los viejos sistemas morales por otros nuevos que celebren la fuerza, la creatividad y la autenticidad. Pero ¿cómo ayuda esta crítica de la moral tradicional a explicar la paradoja de la virtud? Nietzsche sostiene que muchos de los sistemas que promueven la virtud, como las religiones, los gobiernos y las instituciones sociales,
en realidad perpetúan formas sutiles de control y dominación. Por ejemplo, la idea de ser bueno se utiliza a menudo para mantener a las personas sumisas y conformistas, impidiéndoles cuestionar las estructuras de poder que las oprimen. Así, el mal no es solo una cuestión de individuos malvados, sino de sistemas que promueven la hipocresía y la manipulación. Un ejemplo contemporáneo de esta dinámica puede observarse en el campo de la política. ¿Con qué frecuencia vemos a líderes utilizar discursos moralistas para justificar políticas que en la práctica solo benefician a una pequeña élite? Esta hipocresía es exactamente el tipo de comportamiento que Nietzsche criticó. Nos invita a mirar más allá de las apariencias y cuestionarnos quién se beneficia realmente de los valores morales que se nos imponen. Otro ejemplo relevante es la cultura de la cancelación en las redes sociales. Aunque a menudo se presenta como una manera de promover la justicia y la rendición de cuentas, esta práctica puede fácilmente convertirse en una forma moderna de moral de esclavos, donde el resentimiento y el castigo público reemplazan al diálogo y la comprensión. Nietzsche nos advertiría de los peligros de adoptar moralidades simplistas que no tengan en cuenta la complejidad de la condición humana. A pesar de su crítica incisiva, Nietzsche no estaba interesado en promover el caos o la anarquía. Por el contrario, creía que la superación de la moral tradicional podría conducir a la creación de individuos más auténticos y libres, los llamados superhombres o Übermenschen. Estos individuos serían capaces de crear sus propios valores y vivir de acuerdo a su propia voluntad, sin someterse a los sistemas opresivos que configuran la sociedad. Las ideas de Nietzsche ofrecen una nueva lente a través de la cual comprender la paradoja de la virtud. Mientras que Schopenhauer veía el mal como una consecuencia inevitable de la naturaleza humana, Nietzsche lo ve como un producto de sistemas morales distorsionados que sirven a los poderosos. Pero ¿cómo se comparan y complementan estos dos puntos de vista? Antes de explorar esta comparación, me gustaría pedirte un favor. Si este video te pareció interesante y esclarecedor, por favor, dale un me gusta para ayudarnos a llegar a más personas y seguir produciendo contenido como este. Tu apoyo hace toda la diferencia. Ahora que hemos explorado las filosofías de Schopenhauer y Nietzsche individualmente, es hora de comparar sus puntos de vista sobre el mal en la sociedad y cómo ayudan a explicar la paradoja de la virtud. Aunque ambos pensadores ofrecen análisis profundos de la moralidad y la naturaleza humana, sus enfoques son a menudo contrastantes y a veces complementarios. Comprender estas similitudes y diferencias es esencial para desentrañar por qué el mal parece prevalecer incluso en contextos donde se valora la virtud. Comencemos con el núcleo de las ideas de Schopenhauer. Para él, el mal es una manifestación inevitable de la voluntad ciega que gobierna a los seres humanos. Esta voluntad es una fuerza irracional y egoísta que impulsa a todos los seres vivos a buscar incesantemente la satisfacción de sus deseos. Por tanto, el mal no es algo externo o anormal, sino más bien una expresión natural de la condición humana. Schopenhauer ve la virtud como algo raro y frágil, ya que requiere que el individuo niegue su propia voluntad, un sacrificio que pocos están dispuestos a hacer. En su opinión, el mal es inherente a la naturaleza humana y por lo tanto siempre estará presente, independientemente de los valores morales que promueva una sociedad. Por otro lado, Nietzsche ofrece una perspectiva más crítica y contextualizada sobre el mal. Para él, el mal no es solo cuestión de individuos malvados, sino de sistemas morales distorsionados que sirven a los intereses de los poderosos. La moral de esclavos, basada en el resentimiento y la sumisión, perpetúa formas de control y dominación que a menudo se disfrazan de virtud. Así, el mal surge no tanto de la naturaleza humana en sí, sino de valores impuestos que crean hipocresía y opresión. Nietzsche nos invita a cuestionar quién define qué es bueno y malo, y a reconocer que muchos de estos valores son construcciones culturales que mantienen las estructuras de poder existentes. Estos dos puntos de vista pueden parecer opuestos a primera vista, pero hay puntos importantes de convergencia. Ambos filósofos
coinciden en que la moral tradicional es insuficiente para combatir eficazmente el mal. Schopenhauer sostiene que la virtud es rara porque requiere un esfuerzo extraordinario para negar la voluntad egoísta. Nietzsche, a su vez, critica la moral tradicional por ser una herramienta de control que perpetúa el resentimiento y la opresión. En última instancia, ambos apuntan a la fragilidad de los sistemas morales convencionales y la necesidad de repensar nuestros valores. Pero ¿cómo se aplican estas ideas a la paradoja de la virtud? Schopenhauer nos ayuda a entender por qué el mal es tan persistente. Es una consecuencia inevitable de la naturaleza humana, alimentada por la voluntad ciega. Nietzsche, por otro lado, explica cómo sistemas sociales aparentemente virtuosos pueden perpetuar el mal al promover valores morales que sirven a los intereses de unos pocos. Juntos, ofrecen una visión amplia y multifacética del fenómeno del mal en la sociedad. Para ilustrar esta comparación, volvamos al ejemplo de la corrupción política. Schopenhauer diría que la corrupción es una expresión natural del egoísmo humano, motivada por la búsqueda incesante de poder y prestigio. Nietzsche, por otro lado, argumentaría que la corrupción es producto de un sistema moral que permite a los líderes utilizar discursos virtuosos para enmascarar sus propios intereses. Mientras que Schopenhauer se centra en la naturaleza humana como la fuente del problema, Nietzsche señala las estructuras sociales y culturales que perpetúan el comportamiento poco ético. Otro ejemplo relevante es el consumismo moderno. Schopenhauer vería el consumismo como una manifestación de voluntad ciega, donde el deseo de bienes materiales nunca se satisface plenamente, lo que conduce al sufrimiento y a la explotación. Nietzsche, a su vez, criticaría el consumismo como un sistema que promueve valores superficiales y alienantes, impidiendo a las personas vivir de forma auténtica y creativa. Ambos filósofos, cada uno a su manera, destacan cómo el mal puede surgir de diferentes dimensiones de la experiencia humana. Esta comparación entre Schopenhauer y Nietzsche nos lleva a una conclusión importante. El mal no es solo una cuestión de individuos o sistemas aislados, sino de una interacción compleja entre la naturaleza humana, los valores culturales y las estructuras sociales. Para enfrentar la paradoja de la virtud, necesitamos adoptar un enfoque crítico que tenga en cuenta tanto las limitaciones de la naturaleza humana como las distorsiones de los sistemas morales que dan forma a nuestra sociedad. Antes de pasar a la siguiente parte, me gustaría escuchar tu opinión. ¿Cuál de estos dos puntos de vista te parece más convincente para explicar el predominio del mal en la sociedad? ¿Está usted de acuerdo con Schopenhauer en que el mal es inherente a la naturaleza humana o cree que Nietzsche tiene razón al culpar a los sistemas morales distorsionados? Deja un comentario a continuación compartiendo tus ideas. Tu contribución es valiosa para enriquecer este debate y ayudar a otros espectadores a pensar sobre el tema. Ahora que hemos explorado las filosofías de Schopenhauer y Nietzsche y cómo explican la paradoja de la virtud, es hora de aplicar estas ideas a los problemas sociales contemporáneos. Después de todo, el verdadero valor de un análisis filosófico reside en su capacidad de ayudarnos a comprender y afrontar los desafíos del mundo moderno. Al conectar las reflexiones de estos dos pensadores con los problemas actuales, podemos obtener una comprensión más profunda de por qué el mal persiste incluso en sociedades que supuestamente valoran los principios éticos. Comencemos con un fenómeno del que hoy se habla mucho: la corrupción política. Desde la perspectiva de Schopenhauer, la corrupción puede verse como una manifestación inevitable de la voluntad ciega que gobierna a los seres humanos. Los políticos, como cualquier individuo, están impulsados por deseos egoístas, deseo de poder, prestigio y riqueza. Cuando estos deseos no se controlan o se niegan, conducen naturalmente a la explotación de los recursos públicos para beneficio personal. Schopenhauer argumentaría que esto no es un defecto exclusivo de los políticos, sino una característica universal de la condición humana. En otras palabras, la corrupción no es un problema de individuos malvados, sino de una naturaleza humana intrínsecamente egoísta. Nietzsche, por otra parte, ofrece una perspectiva complementaria.
nos diría que la corrupción política es a menudo producto de sistemas morales e institucionales que permiten a los líderes utilizar discursos virtuosos para enmascarar sus propios intereses. Por ejemplo, ¿con qué frecuencia vemos a políticos promoviendo valores como la justicia y la igualdad, mientras que sus acciones solo benefician a una pequeña élite? Para Nietzsche, este es un claro ejemplo de cómo la moral de esclavos perpetúa formas de control e hipocresía. El mal, en este contexto, no es solo una cuestión de individuos, sino de sistemas que fomentan un comportamiento poco ético bajo el disfraz de la virtud. Otro ejemplo relevante es la manipulación de los medios de comunicación. Hoy en día, vivimos en un entorno donde la información falsa y las narrativas distorsionadas se propagan rápidamente a través de las redes sociales. Schopenhauer vería esta manipulación como una consecuencia natural de la búsqueda incesante de satisfacción personal. Las personas consumen información que confirma sus prejuicios y deseos, creando burbujas de realidad que refuerzan visiones distorsionadas del mundo. Este ciclo de consumo de información alienante contribuye a la perpetuación del mal, ya que impide a las personas desarrollar una visión crítica y auténtica de los problemas sociales. Nietzsche criticaría la manipulación de los medios como una herramienta de control cultural. Él argumentaría que las narrativas dominantes en los medios a menudo sirven a los intereses de los poderosos y moldean la manera en que la gente piensa y actúa. Por ejemplo, las campañas publicitarias que promueven el consumismo excesivo pueden verse como una forma moderna de moral de esclavos, donde las personas son llevadas a buscar la felicidad en los bienes materiales, perpetuando así sistemas de explotación económica y desigualdad social. Nietzsche nos invita a preguntarnos quién está detrás de estas narrativas y a qué intereses sirven realmente. Un tercer ejemplo es la violencia institucional, que se puede observar en prácticas como el racismo estructural, la discriminación de género y la marginación de las minorías. Schopenhauer vería la violencia institucional como una expresión de la voluntad ciega, que lleva a los grupos dominantes a buscar ventajas a expensas de otros. Para él, este tipo de opresión sería una consecuencia inevitable de la naturaleza humana, alimentada por la búsqueda incesante de poder y estatus. Sin embargo, también reconocería que la virtud podía surgir cuando los individuos decidían negar su propia voluntad y luchar contra estas injusticias. Nietzsche, a su vez, vería la violencia institucional como resultado de sistemas morales que legitiman la dominación. Sostendría que muchas de las normas y valores que sustentan estas prácticas son construcciones culturales que perpetúan el resentimiento y la sumisión. Por ejemplo, la idea de que ciertos grupos son inferiores o superiores se utiliza a menudo para justificar las desigualdades sociales. Nietzsche nos invita a repensar estos valores y crear nuevos sistemas que promuevan la autenticidad, la libertad y la igualdad real. Estos ejemplos muestran cómo se pueden aplicar las ideas de Schopenhauer y Nietzsche para comprender fenómenos contemporáneos como la corrupción, la manipulación de los medios y la violencia institucional. Ambos filósofos destacan diferentes aspectos del problema, pero sus análisis convergen en un punto crucial. El mal no es solo una cuestión de individuos malvados, sino de sistemas y valores que configuran nuestra sociedad. Pero entonces, ¿qué podemos hacer para combatir el mal en el mundo actual? ¿Es la virtud suficiente para afrontar estos desafíos? ¿O necesitamos repensar completamente nuestros valores e instituciones? Estas son preguntas fundamentales que nos llevan al siguiente capítulo, donde reflexionaremos sobre el papel de la virtud en la sociedad moderna y exploraremos posibles formas de promover un cambio real. Hemos llegado a un punto crucial en nuestro viaje filosófico. ¿Cuál es el papel de la virtud en la sociedad moderna? Después de explorar las ideas de Schopenhauer y Nietzsche y aplicarlas a cuestiones contemporáneas, queda claro que la paradoja de la virtud no puede resolverse simplemente promoviendo los valores morales tradicionales. Necesitamos ir más allá y reflexionar críticamente sobre cómo podemos actuar éticamente en un mundo complejo y a menudo opresivo. Para Schopenhauer,
La virtud es rara y frágil porque requiere un esfuerzo extraordinario para negar la voluntad ciega que gobierna a los seres humanos. Nos invita a trascender nuestro egoísmo a través de actos de compasión y altruismo. Sin embargo, reconoce que pocos están dispuestos a hacer ese sacrificio, lo que explica por qué la virtud es tan escasa y el mal tan frecuente. Para él, la solución está en prácticas como la contemplación artística y el ascetismo, formas de escapar del ciclo del deseo y el sufrimiento. Nietzsche, por otro lado, nos desafía a repensar completamente nuestros valores morales. Sostiene que la moral tradicional, especialmente la cristiana, a menudo perpetúa formas de control e hipocresía que sirven a los intereses de los poderosos. En lugar de adoptar valores impuestos, Nietzsche nos anima a crear nuestros propios principios éticos basados en la superación personal y la afirmación de la vida. Este enfoque requiere coraje y autenticidad, pero también ofrece la posibilidad de vivir más libre y creativamente. Pero ¿cómo pueden estas reflexiones ayudarnos a afrontar los desafíos éticos de la sociedad moderna? La respuesta está en encontrar un equilibrio entre las opiniones de Schopenhauer y Nietzsche. Por un lado, debemos reconocer las limitaciones de la naturaleza humana y la dificultad de practicar la virtud en un mundo dominado por el egoísmo y la búsqueda incesante de la satisfacción personal. Por otro lado, debemos cuestionar los sistemas morales e institucionales que perpetúan el mal bajo el disfraz de la virtud. Un ejemplo práctico de este enfoque equilibrado puede verse en el campo de la justicia social. Los movimientos que luchan contra el racismo, el sexismo y otras formas de opresión a menudo enfrentan la resistencia de sistemas que se presentan como virtuosos, pero que en la práctica perpetúan las desigualdades. Schopenhauer nos diría que estos sistemas son producto de la voluntad ciega que lleva a los grupos dominantes a buscar ventajas a expensas de otros. Nietzsche, a su vez, nos recordaría que estos sistemas se sostienen sobre valores morales distorsionados que legitiman la dominación. Para promover un cambio real, necesitamos combinar la compasión y el altruismo propugnados por Schopenhauer con la crítica radical y la creación de nuevos valores propuestos por Nietzsche. Esto significa no solo luchar contra las injusticias inmediatas, sino también cuestionar los fundamentos culturales e institucionales que las sustentan. También significa cultivar una conciencia crítica que nos permita actuar éticamente sin caer en las trampas de la hipocresía o el resentimiento. A nivel individual, esto podría significar practicar la empatía y el diálogo abierto, y al mismo tiempo cuestionar nuestras propias creencias y valores. A nivel colectivo, esto puede implicar la creación de sistemas más justos e inclusivos que promuevan la igualdad real y las oportunidades para todos. Ambos enfoques requieren esfuerzo y compromiso, pero también ofrecen la posibilidad de transformar nuestra sociedad de manera positiva. Antes de concluir, quisiera pediros vuestra ayuda para seguir difundiendo estas importantes reflexiones. Si te pareció interesante y relevante este video, dale me gusta para ayudarnos a llegar a más personas y seguir produciendo contenido como este. Su apoyo hace toda la diferencia y nos motiva a brindarle análisis más profundos sobre temas que realmente importan. Hemos llegado al final de nuestro viaje filosófico sobre la paradoja de la virtud y el dominio del mal en la sociedad. A lo largo de este video, exploramos las ideas profundas de Schopenhauer y Nietzsche, conectándolas con problemas contemporáneos como la corrupción política, la manipulación de los medios y la violencia institucional. Ambos pensadores nos ofrecen herramientas valiosas para entender por qué el mal persiste, incluso en contextos donde se valora la virtud, ya sea por la inevitabilidad de la voluntad ciega o por la crítica de sistemas morales distorsionados. Pero la reflexión no puede terminar aquí. El verdadero desafío es aplicar estas ideas a nuestra vida cotidiana. Necesitamos desarrollar una conciencia crítica que nos permita cuestionar los valores impuestos y actuar de forma ética y auténtica, ya sea luchando contra las injusticias sociales o repensando nuestras propias creencias. Cada uno de nosotros tiene el poder de contribuir a un mundo más justo y consciente. Si te gustó este video,
y quieres seguir reflexionando sobre temas profundos como este, suscríbete al canal. De esta forma serás notificado cada vez que publiquemos nuevos contenidos que conecten filosofía, ética y sociedad. Además, activa la campana para asegurarte de que ninguna actualización pase desapercibida. Juntos, podemos seguir explorando ideas que inspiren un cambio real. Gracias por mirar y hasta la próxima.